Carlos Bovary era un hombre dependiente de su madre. A los 12 años lo llevaron a la escuela por primera vez. Al terminar el tercer año lo sacaron de la escuela y lo llevaron a estudiar medicina. Su padre, ex ayudante de cirujano del ejército, era un hombre manipulador, con un autoritario machista borracho, mujeriego y despilfarrador. Su madre, una mujer trabajadora, honrada y amorosa con su hijo, pero se obsesionaba con sobreprotegerlo. En su obsesión por cuidarlo le consiguió una esposa, flaca, fea y viuda, pero con dinero. Al contraer matrimonio, Carlos pensó que podría gozar de la libertad, dinero y de su persona, pero no fue así porque lo que mandaba era su esposa. Cierta noche llamaron a Carlos para que fuera a la granja Bertux, donde el señor Ronald se había roto la pierna, lo cual Carlos acudió inmediatamente. Ahí conoció a Emma, una linda joven del señor Ronald, de la cual quedó fascinado, por lo cual volvía con frecuencia a dicha granja. Al enterarse su madre de que ahí había una joven, fue a contarle a Loisa, la esposa de Carlos. Ella le prohibió volver a dicha granja, lo cual él accedió. Una mañana, mientras Carlos corría las cortinas de su alcoba, Eloisa lanzó. Carlos siguió frecuentando a Emma, y el señor Renaud, el cual se percató de que Carlos se ruborizaba al estar junto a Emma, que se había enamorado de ella, pero no se atrevía a pedirle la mano de la joven. Un cierto día, cuando él intentaba pedirle la mano a Emma, no había terminado la frase cuando el señor Renaud le dijo que se la concedía, con la condición de que su hija aceptase también. Esta aceptó, se casaron en cuanto terminó el luto de Carlos. Bovary madre no había estado de acuerdo con dicha boda, por lo cual se retiró rápidamente, pero en cambio su esposa se quedó fumando y bebiendo hasta el día siguiente. Los novios partieron en el falcón del señor Renaud hacia Tostes, una ciudad toda fea. Al llegar a su nueva casa, Emma subió a su habitación, en el cual encontró sobre la cama el ramo de novia de Eloísa, la esposa muerta de Carlos. Pensaba que su dicha y felicidad eran inmensas, y no tenía ninguna preocupación. Cada vez que él era cariñoso con Emma, ella lo rechazaba. Emma, al casarse, creía experimentar amor, pero ahora se daba cuenta de que había cometido un gran error al casarse. A la edad de 13 años, el señor Ronaldo internó a Emma en un convento. Al principio le pareció agradable internarse en la sociedad de las monjas. Era muy inteligente. Las comparaciones de prometido, esposo, amante celestial y matrimonio eterno le parecían un dulce y hermoso sueño. Su temperamento era más sentimental que artístico. Buscaba emociones y no paisajes. Al morir su madre mandó a que le hicieran un cuadro de los cabellos de la difunta. Tiempo después cambió radicalmente de su carácter, se volvió irritable y antipática. Una vez que salió del internado, al estar en su casa al principio se sintió contenta, pero después sintió repugnancia por el campo. Al ver que por primera vez a Carlos, sintió que la calma le volvía a la vida. Emma solía pensar que estaba viviendo la luna de miel, como decía la gente, pero al no entender Carlos sus verdaderos sentimientos y estrechando su intimidad de su vida común, se producía una cierta indiferencia que la desligaba de él. Su esposo la creía feliz. Ella tenía resentimientos por no poder recibir la felicidad que necesitaba y sentir que él a su vez obtenía la felicidad deseada. La madre de Carlos lo visitaba con frecuencia y le enseñaba a su manera a Emma cómo ordenar su casa. Ella aceptaba dichas sugerencias, pero al marcharse, esa manifestaba a Carlos su desagrado. Sin embargo, Emma, quien quiso casarse por amor, al no lograrlo se sentía igual que antes. En cambio, Carlos parecía no importarle. Pasando algún tiempo así tratando de sacarle un destello de pasión, sin conseguirlo, Emma se persuadió de que la pasión de su esposo no era nada extraordinario, por lo que preguntaba: ¿por qué me habré casado? Para esto, llegó el marqués de Andervillers a invitarlos a una de sus fiestas. Llegó el día de la fiesta del marqués. Este le atendió el brazo de la esposa del médico para llevarla al vestíbulo. Emma se sintió rodeada con un aire cálido y su corazón latía fuertemente al oír la música de orquesta y ver parejas bailando. Entonces recordó que su esposo Carlos no bailaba. Él estaba medio dormido recostado contra una puerta. Emma no sabía bailar el vals, pero uno de los que bailaba, que llamaban Visconde, volvía por segunda vez a sacarla a bailar, asegurándole que él guiaría. Ella aceptó y comenzaron a bailar lentamente, cada vez más rápido, arrastrándola con un movimiento. El recuerdo del vizconde reaparecía sin cesar en sus lecturas. Entre él y los personajes se inevitaba, establecía comparaciones y relaciones en su deseo. Confundía la sensualidad del lujo con los goces del corazón, la elegancia de las costumbres y la delicadeza del sentimiento en el fondo de su corazón, la aceptación de algunos acontecimientos.
pero no sabía cuál sería estos acontecimientos. Cada mañana al despertarse esperaba que sucediera aquel día, y por fin sintió los primeros bochornos cuando se acercaba octubre, pasando que el marqués mandaría otra invitación para el baile, pero nunca llegó, y con esa frustración en el corazón quedó nuevamente al vacío. Era sobre todo la hora de la comida cuando toda la amargura que sentía le parecía servida en un plato y con el humor del cocino subían desde el fondo de su alma como bocanadas de desaburrimiento. Emma se enfermó y Carlos le propuso que se cambiaran de ciudad ya que creía que su enfermedad era una influencia local. En ese momento Emma se da cuenta de su embarazo y culpa a Carlos de todos sus malestares. La señora Bovary estaba cerca de una chimenea y desde el otro lado un chico de cabellos rubios la miraba en silencio. Era el pasante del notario, un muchacho llamado León que coincidía con Madame Bovary. Se enamoró de este chico llamado León, mientras que Carlos, como no tenía pacientes, se entretenía trabajando de obrero. Carlos estaba muy preocupado porque no sabía cómo mantener a su hijo, ya que todavía no tenía clientes. En ese momento nace el hijo de Emma y de él, y Emma lo rechaza. Emma esperaba a León para pedirle que le dijera versos y él le declamaba en voz baja. Ella se dio cuenta de que León se empezaba a enamorar cada vez de ella y ella cada vez lo rechazaba más por alguna razón extraña. Estaba loca. Emma, al sentir desesperación, intentó buscar ayuda en la iglesia, pero el cura no la escuchó, solo se la pasó hablando bien de Carlos y diciéndole que no necesitaba nada ya que su esposo era un hombre extraordinario que le daba todo. Emma salió enfurecida de la iglesia. León había sufrido mucho por este amor, así que decidió irse a París. Arregló todo, escribió a su madre para explicarle sus razones y ésta aceptó. León fue a despedirse de la familia Bovary. Emma lo despidió con brusquedad, volvieron a encontrarse por última vez y se fue. Al día siguiente le resultó a Emma una fecha fúnebre, y la pena le remolinaba en el alma con suaves lamentos cuando su recuerdo experimentaba una melancolía taciturna. León aparecía de nuevo, no la había abandonado, pero pronto se daba cuenta de que solo era su imaginación. Se daba cuenta que el único encanto de su vida, la única esperanza de ser feliz, se había marchado. Aquel recuerdo de León fue como el centro de su ocio y poco a poco el amor se apagó por la ausencia. Ahora se consideraba más desdichada y padecía crisis nerviosas. Emma se encontró al señor Homais yendo a toda prisa para alcanzarla, pero ella iba acompañada de Rodolfo. Este aprieta el paso para deshacerse del señor Homais. Cuando lograron deshacerse de este platicaban de la mediocridad de la provincia y de cómo ellos no pertenecían a este círculo de gente porque ellos sentían que eran de otra clase. Ella se quejaba de que una mujer no podía llevar una vida tan intensa como un hombre, por lo cual ella sentía gran coraje de ser mujer. Rodolfo coincidía con su idea, pero también le decía a ella que no reprimiera todos esos sentimientos y pasiones, insinuando que él podía ser quien podía desahogar toda su frustración y su pasión. A menudo al llegar Rodolfo, Emma salía corriendo a su encuentro y le decía que ya no aguantaba a su esposo que se fueran juntos a vivir a otro lugar. Planearon huir. Ella saldría como si fuera a hacer las compras y él esperaría con dos pasaportes a París dentro de un mes. Rodolfo atrasó unos meses más el viaje, pero decidió que partirían el 4 de septiembre. Rodolfo, viendo todas las cartas de sus demás amantes, pensó que sería una locura huir con Emma. El día siguiente le mandó una canasta con frutas y una carta. Al bajar a comer, esta estaba tan llena de ira que dio un grito y se desmayó. Emma y Carlos se encontraron a León, lo invitaron a ir con ellos. Al saludar a Emma comenzaron a hacer mucho ruido, tuvieron que salir del teatro. Los tres se sentaron a charlar, fue entonces cuando Carlos habló de la enfermedad de Emma. León los invitó a pasar por lo menos un día en Rouen. Carlos dijo que él no podía, pero que si su esposa aceptaba se quedara con ella. Emma dijo que lo pensaría toda la noche y a la mañana siguiente le daría respuesta. Cuando León fue a buscar la respuesta de Emma, Carlos ya se había aprovechado y empezó a seducirla. Ella le dijo que era muy vieja y él muy joven. Cuando intentó besarla, ella le pidió que se fuera y que al día siguiente se verían. Él aceptó. Ella se quedó sola y cuando reflexionó, decidió no ir y le escribió una carta. Carlos se enteró de que Madame Bovary lo engañaba todos los días con León, ya dado que una vez no llegó a su casa, pero él siguió con ella porque quería cumplirle todos sus caprichos.
Madame Bovary se alteró mucho y Carlos, para no verla triste, le concedió el permiso de que pudiera seguir viendo a León. Entonces ella fue a verlo. Madame Bovary va en busca de León, al que encuentra y cuando lo ve, le dice que lo ama mucho. Madame Bovary se encuentra con Rodolfo y con León, pero ella estaba acompañada de Carlos. Entonces, este último se entera que en realidad lo engaña con León y con Rodolfo. Él le pregunta que por qué hacía esto, que por qué lo engañaba con ellos dos, a lo que Madame Bovary queda muy sorprendida. Ante la sorpresa de haber encontrado a todos los amantes reunidos, ella empieza a carcajearse y cae muerta. En el, en el funeral de Madame Bovary estaba reunido Carlos y el padre de la reciente difunta. Entonces ellos se quedaron hasta el entierro en el panteón. Ambos se quedaron preguntándose por qué y entonces el papá le dijo que seguiría recibiendo su pavo y se marchó a su casa. Después del funeral, Carlos regresó a su casa, donde ahora vivía con su mamá y con su hija. Entonces encontró las cartas de Emma que le mandaron Rodolfo y León. Las empezó a leer y él muere. Un día que Berta llegó, encontró a su padre muerto. Entonces la mandaron con su abuela, la que murió el mismo año. Así que se fue con una tía que, como era muy pobre, la mandó a una hilandería de algodón para que se ganara la vida. Fin.